Explora el mundo de la ciencia y la tecnología. Conexión CECITEMSAT. Tu voz, tu comunidad, tu historia. Hola, hola, cecitos y emcitos, ¿cómo están el día de hoy? Mi nombre es Aranza y estoy muy contenta por tenerlos aquí en un programa más de Conexión CECITEMSAT. Recuerden que estamos transmitiendo en vivo desde la cabina de Radio Altiplano y obviamente no me encuentro sola. No, yo soy Robert del CECITE 17 Tlalhuapan y espero que se encuentren muy bien. Pues bueno, ¿puedes presentarnos a quién tenemos hoy en el programa, por favor? Bueno, antes pues dar una mini introducción al tema. Pues el día de hoy hablaremos sobre un tema que se está hablando mucho en las redes sociales. Creo que apenas entras a las redes sociales y se ve luego, el cual es el viaje a la luna, sobre todo las misiones Apolo 11 y Artemis 2. Pero antes... no se olviden que pueden escucharnos por nuestras estaciones de radio para no perderse ningún programa. Aparecemos en Radio Altiplano 96.5 FM, en Radio Calpulalpan 94.3 FM y Radio Tlaxcala 14:30 AM. También, por si se perdieron este programa, pueden buscarnos en Spotify como Conexión CECITEMSAT o en todas nuestras redes sociales como CECITEMSAT Tlaxcala. Y pues para hablar sobre este tema a fondo nos acompaña el profesor Marcos Núñez George, director de la Academia Aeroespacial de México en Tlaxcala, así como 3 estudiantes de la técnica 23. Así que por favor, un gusto tenerlos aquí y bienvenidos. Muchísimas gracias por la invitación. Hola, mucho gusto, mi nombre es Ángel Levi y soy estudiante del Club de Astronomía de la técnica 23 de Ixtulco. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, mi nombre es Melanie Temi Reyes Rivera, soy integrante del Club de Astronomía de la técnica 23. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lía Paola Morales Achipa y soy del Club de Astronomía de la técnica 23 de Ixtulco. Ok, antes de continuar quisiera pues ponerlos o que también me fueran platicando un poquito como ustedes qué es lo que saben sobre lo que fue o lo que es más bien la misión Apolo 11. Ustedes pues seguramente la habían escuchado, ¿no? Sí, pues mira, la misión Apolo 11 es el parteaguas de la exploración espacial porque es cuando los diferentes programas Géminis se convierten en Apolo y hay diferentes misiones en lo cual se llega a la que por fin se logra alunizar. ¿Qué significó? Que las misiones anteriores fueron para hacer pruebas, para ir calibando instrumentos y para hacer que se pudiera aterrizar. Imagínense el Apolo 11 que llegó a la Luna, imagínense cecitos, que usaba una computadora que ahora cualquier celular tiene microprocesadores y capacidad de cómputo mayor que lo que llevaba el Apolo 11. Entonces imagínate lo que era tener que practicar, tener que probar, tener que testear elementos dentro de las cápsulas y dentro del lander para bajar el Águila allá en la Luna, con todo entre papel y entre computadora, y que mucho se mandaba a calcular a la Tierra para que regresara al módulo y los astronautas introducirlo para poder aterrizar. Entonces esa hazaña, esa aventura tecnológica, científica, y que fue hecho por jóvenes así que estaban en la preparatoria, sí, que soñaron que iban a ir a la Luna alguna vez o que podían ayudar, llegaron a la universidad y lo hicieron. Eso marca el Apolo 11, la llegada del hombre a la Luna, y de ahí unas siguientes misiones sucesivas, y aprovechamos a llegar al Apolo 13. El Apolo 13 es una misión fallida que se vuelve en una de las misiones de mayor aprendizaje para lo que era. Se quedan atorados los astronautas por una falla en medio del camino y no hay quien te ayude, no hay manera de llamar al mecánico, de llamar a alguien, y ellos tienen que solucionarlo. Y lo que soluciona de la nada en ese momento es aprovechar la atracción de la Luna para dar una vuelta y regresar a la Tierra. Okay. Y eso que hicieron en ese momento es lo que vamos a ver o estamos viendo por la misión Artemis 2. Usan lo mismo que se desarrolló accidentalmente en algo que no iba a funcionar y que ahora nos está llevando de nuevo a la Luna. A nuevos avances tecnológicos. Sí. Me parece bien impresionante que pues justamente fue por jóvenes y cómo fue avanzando un poco más la tecnología para llegar a estos procesos, ¿no? Pero entonces no solo fue una misión y ya, entonces
supongamos que del Apolo 1 hasta el 10 fueron pruebas que se hicieron, cálculos, todo lo que tuvieron que hacer para poder al final llegar a la fallas. Luna. Hubo una cápsula que incluso se quemó con los astronautas dentro de este proceso. Acuérdense que al final es un cohete, es un dispositivo que tiene las mayores probabilidades de que no funciona y por eso se alargan los despegues, todo, porque cuando hay algo falló, de nuevo se detiene todo, se corrige y sigue. Entonces a eso agréguenle el gran valor que se necesita ser astronauta y que ahora con la misión Artemis, imagínense que hay una mujer que tiene el mismo valor y que además volvió a pasar algo como el Apolo 13 y que ella es la única capacitada para poder solucionar y arreglar en el espacio un desperfecto de una nave espacial. Qué gran avance, ¿no? No, pues arriesgar su vida prácticamente, darle todo por la ciencia. Pero bueno, también en este contexto para lo del Apolo 11, pues estaba surgiendo en una época que, bueno, era la Guerra Fría, me parece. Entonces aquí hay un personaje muy importante que es Neil Armstrong. Sí. Supongo que lo habrán escuchado también. Bueno, les platico un poquito, cecitos, quién fue Neil Armstrong. Su interés en este medio comenzó desde que él era pues muy chiquito. Siempre era muy curioso con esta cuestión de los aviones principalmente. El cambio de que fue... él principalmente iba a estudiar ingeniería en aeronáutica, pero dadas las cuestiones que existían socialmente en esa época, pues la industria fue cambiando un poco a lo que es lo de las naves espaciales, me parece. Entonces él era piloto militar y pues de ahí puede platicarnos un poquito cómo estuvo esta cuestión de su transición, o sea, cómo fue él quien hizo todo este descubrimiento. Sí, mira, para poder aplicar, todo se fue creando sobre la marcha. Para poder aplicar y ser astronauta se fueron inventando procesos, máquinas los ponían a girar para soportar las fuerzas G. Imagínate que de repente te aceleras a tal velocidad, si muchas veces en los coches cuando aceleras sentimos que nos pegamos al asiento en un avión que acelera, imagínate un cohete que son 10, 20 veces más rápido. Entonces claro, todo eso se tiene que acostumbrar y en medio de todo eso tener la fuerza para con tus brazos poder hacer los movimientos o los ajustes, y además los botones eran de clic clac, no como ahora que son touch, que es muy fácil, como palancas. Entonces todo esto por eso los primeros astronautas eran de formación militar. Actualmente ya hay astronautas civiles, el jefe de astronautas ahorita de la NASA, el astronauta Joe Acaba, él es maestro de preparatoria. Imagínate que en tu CECIT, en tu EMSAT, estás tomando clases con un maestro y 2 años después lo ves que está viajando al espacio por ser un astronauta. Porque la NASA, la único requisito, les pide mucho a todos, pero el único que tiene mayor facilidad de volverse astronauta es un maestro. Porque la NASA reconoce que si no hubiera maestros, no habría astronautas, ¿sí? Entonces esto hace Neil Armstrong, seguir toda esta preparación y entrenamiento, hasta que logra ser candidato en el Apolo. Desde antes se sabe en qué vuelo vas a ir y se decide cuál. Y a él le toca estar en el Apolo 11 y ser uno de los 2 astronautas que bajan a la Luna, mientras el otro se queda circundando la Luna esperando a que regresen para hacer la jornada de regreso a la Tierra. Y a esto, pues, a compartirles, alumnos, que en febrero tuve la suerte de estar en la casa de Neil Armstrong. ¿Sí? ¿En dónde se ubica? Sí, esta se ubica en Houston, en uno de los suburbios muy cercanos al Centro Espacial Johnson de la NASA. Y al saber que aquí hay muchos en Tlaxcala, muchos jóvenes y niños interesados en la astronomía, en la robótica, en las ciencias aeroespaciales, ya tenemos carrera de ingeniería aeronáutica en Tlaxcala, entonces nos dio esta oportunidad, así que se me hace que, ¿qué te parece si les comparto algunas fotos de la casa de Neil Armstrong para que ustedes puedan compartir y ver cómo eran las habitaciones de sus niños, de él? Tocaba piano, está su piano, Neil Armstrong, sí, es su alberca que tenía pequeñita. Pues imagínense tener una casa bonita cerca del Centro Espacial y ser el primer hombre que pisó la Luna. Claro que sí, y regresando a las pruebas de los astronautas, demuestran la increíble habilidad mental que tienen, porque imagínense estar en medio de la nada, solos, y resolver algo. Entonces, en ese experimento en esa misión del Apolo 11 se mostró la capacidad del ser humano,
Entonces fue una de las demostraciones pues más relevantes, ¿no? Que nosotros podemos llegar a lograrlo y nos enseñaron que todos somos capaces de hacerlo. Muy bien. Bueno, retomando un poquito de parte y parte de lo que ambos me mencionan, pues llega el momento como de platicarles cuando llegaron a la luna, ¿no? Baja Neil Armstrong, ¿es quien baja? Es el primero, sí. Ok, y bueno, no sé si han escuchado, todos hemos escuchado alguna vez su famosa frase, que es un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Me parece algo pues bien interesante, o sea, también el hecho de saber que todos estamos como en una esfera, la Tierra, y que podemos conocer más allá. Bueno, a mí me parece bien impresionante. Yo, bueno, jamás me había pasado por la mente, ejemplo, que si yo lo hiciera, pues es algo bastante increíble, y que otras personas ya lo han hecho, pues aún más. Pero bueno, también pues hubo grandes aportes a la ciencia con este viaje. Por ejemplo, ¿podría mencionarme algunos de los más importantes? Bueno, en primera, como lo mencionaba Melanie, es esa capacidad de hacer ciencia, ¿no? Uh-huh. Pero, por ejemplo, el velcro, que tan usualmente vemos sí. ahora en los tenis de los niños, en las carteras, en las bolsas, está sin gravedad. Y sueltas tu teléfono, ¿sí? Y tú necesitas leerlo. ¿Qué hacen todos los trajes? Y pongan atención ahora que vean fotos del espacio, tienen velcro. Una parte en el dispositivo, una parte aquí en los brazos, en las piernas, en las paredes hay trozos de velcro. Okay. Para que tú puedas detener todo lo que se necesita y puedas estar viendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el otro que les digo un ejemplo rapidísimo. Okay, sí. Las palomitas de microondas. Las hacemos rápido en la mañana, tienes que salirte para irte al Cecita, al EMSAT y quieres tomar la leche calentita, lo metes 30 segundos y listo, ¿no? ¿Qué pasa? Y sobre todo en las materias de química aprendemos que la combustión consume oxígeno. Uh-huh. Y tienes una nave espacial donde la cantidad finita de oxígeno es finita, ¿sí? Entonces, ¿qué hicieron? Pues imagínate que les se le ocurrió decir, ¿cuál es la constante de todos los alimentos? El agua. Okay. Sea salsa, sea carne, sea pollo, todo tiene moléculas de agua incrustadas, ¿de acuerdo? Entonces, lo único que hicieron es buscar una onda del tamaño de la molécula del agua para que venga la onda, golpee la molécula, vaya, choque con la otra molécula, choque con la otra molécula. Si quieren, háganlo ahorita, pongan las dos manos y golpeenlas con fuerza cada vez más rápido y van a ver que se calientan las manos. Pues de algo tan simple solucionó que los astronautas pudieran comer alimentos calientes en una nave espacial. ¿No? Pues como por ejemplo el velcro, ¿no? Que dice pues creo que es un invento relativamente sencillo y que pues significó mucho, bueno, ayudó mucho. El silicón está líquido, aplicas, pasa un micrometeorito, rompe la nave, la presión está de dentro de la nave hacia afuera, el aire saldría de dentro hacia afuera, ¿no? Como si estuviera ponchando una llanta. Nada más pones un poquito de silicón, agarras un pedacito de papel de aluminio, porque realmente las naves espaciales son muy delgadas, y con eso lo pegas y se tapa la fuga. Ahora, okay. ¿Quién no usa silicón? ¿En cuántos trabajos, en cuántas tareas desde la primaria, secundaria, preparatoria y la universidad usamos el silicón? Sí. Ya, y es algo cotidiano. Me parece que querían comentar algo, ¿no? Ok. Bueno, vamos a seguir con lo de Artemis. Sí. Artemis 2. Bueno, Artemis 2 pues es una misión espacial, ¿no? Tripulada del programa Artemis de la NASA. Y al parecer es la primera vez desde 1972 que los humanos viajen tan lejos de la Tierra, que fue alrededor de la Luna, ¿no? Visitaron la parte no visible de la Luna, que no le pega al Sol y está prácticamente a oscuras, ¿no? No, más bien es no visible, aunque sí por momentos, depende de la posición, le va a poder pegar el Sol. Sí. Y eso, no lo podemos ver porque la rotación de la Tierra es la misma que gira alrededor de la propia y alrededor de nosotros, siempre nos da la misma cara, ¿sí? Entonces es lo que se hizo aprovechar para preparar la siguiente misión. Sí, bueno. Claro que sí, y no solamente demuestra que visitaron esa parte, sino también la diversidad cultural que hay en el viaje, que es un punto que pues supongo que vamos a tocar más adelante. Okay. Sí, bueno, y hablando de eso justo, por ejemplo, también se empezó a hablar un poco más sobre, ¿cómo se puede decir? La inclusión, que empezaron a aplicar mujeres en estas misiones,
Como dijo anteriormente, normalmente eran militares que participaban en estos y por fin pudo participar en una mujer. Creo que aquí en Artemis 2 ya participa Cristina Koch, que fue seleccionada. Es su rol en la misión, es ser especialista de misión. Tiene el récord de pasar más días en el espacio. Pasó aproximadamente 135 días en el espacio. Obviamente en las misiones también hizo una actividad que fue la caminata en el espacio. No sé si hayan escuchado de ella. No. Entonces, ¿Crees que puedes platicarnos un poquito de qué va? Bueno, ella hacía prácticas en el espacio. Ella ya ha viajado varias veces al espacio y es la primera mujer en viajar alrededor de la Luna y al estar tan lejos de la Tierra. Ok, gracias. Pero bueno, Cecitos, antes de continuar con el tema, vamos a una pequeña cápsula rápida por mi compañera Desiree y pues regresamos. No se vayan. Rincón de Innovación. Hola, ¿qué tal, Cecitos y Emcitos? Yo soy Desi y hoy viajamos en el tiempo y hacia el futuro con unos datos curiosos de 2 misiones que nos mantienen mirando el cielo: Apolo 11 y Artemis 2. ¿Ustedes sabían que Apolo 11 fue la misión espacial de la NASA que logró lo que antes parecía imposible? Poner al primer ser humano en la superficie de la Luna. Su objetivo fue en plena Guerra Fría, ya que el reto era llegar antes que nadie. Por eso se lanzó el 16 de julio de 1969, con el gigantesco cohete Saturno V. El 20 de julio, el módulo Eagle aterrizó en el Mar de la Tranquilidad. Armstrong bajó la escalera y pronunció su famosa frase: "Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad". Fue la culminación de años de esfuerzo tecnológico y científico, demostrando que podríamos viajar a otro cuerpo celeste y regresar a salvo. Otro pequeño dato curioso es que el polvo lunar que trajeron de sus trajes decían que olía a pólvora, así que se podría decir que la Luna tiene un aroma a batalla espacial. Para el caso de Artemis 2, es la primera misión tripulada del nuevo programa lunar de la NASA. A diferencia de Apolo, no busca solo llegar, sino establecer las bases para que los humanos vivan y trabajen allí. El objetivo de esta misión no aterriza en la Luna. Su función es volar alrededor de ella para probar el cohete más potente del mundo, SLS, y la nueva cápsula Orión. Es la prueba de fuego antes de que la siguiente misión vuelva a poner botas humanas en el suelo lunar. Una diferencia es que Apolo era una misión de exploración rápida, pero Artemis es el primer paso para llegar más allá. Además, es una misión mucho más inclusiva, llegando a la primera mujer y a la primera persona de color a la órbita lunar. Se sabe que en estos días de abril de 2026, la tripulación ya está haciendo historia al alcanzar distancia récord, asegurándose de que todos los sistemas de soporte vital funcionen perfectamente en el espacio profundo. Increíble pero cierto, la humanidad sigue rompiendo barreras. Yo soy Desi y estos fueron unos pequeños datos curiosos que espero los sorprendieran igual que a mí. Gracias, Desi, por esa cápsula. Ahora vamos a volver un poquito ya nada más con el tema de Apolo 11, porque me gustaría hacer un poquito más de énfasis en la cuestión de Artemis, hablar un poquito más de eso. Y también quería comentar, más bien que todos charláramos un poquito acerca de cuál fue el objetivo de estas misiones, justamente de la cuestión de Apolo, ¿no? De, por ejemplo, la Guerra Fría o también de la cooperación internacional que hubo en este momento de cómo surgió. Bien, en realidad las misiones Apolo fueron en realidad por la Guerra Fría. En el 1969 que se lanzó Apolo 11 fue el apogeo de la Guerra Fría. En realidad todo fue una carrera contra la Unión Soviética. Prácticamente nada más era clavar la bandera y ya regresar. Nada más era una demostración de poder. Exacto. A finales de los años 60 y durante los años 70, las misiones Apolo se dirigieron a las regiones ecuatorianas de la Luna. Y bueno, en aquella época lo más importante era la presencia. El principal objetivo fue la presencia del primer viaje a la Luna. Y lo que propuso Kennedy en 1961 fue que poner como objetivo principal llegar primero a la Luna. Entonces,
Pues fue más eso, la presencia, la intimidación de que pues ellos podían, y fue una carrera espacial. Porque creo justo, ¿cómo se llama? Habían en esa competencia, la Unión Soviética había lanzado, había hecho algo igual histórico, había mandado un satélite, ¿no? Y por eso a Estados Unidos se le ocurrió ir a la Luna. Y justamente se parecían a los misiles, entonces fue como un mensaje para ellos, entre ellos dos fueron mensajes. Como comenta mi profesor, prácticamente un cohete es un misil, tiene todo lo necesario para ser un misil, por eso ellos lanzaron el satélite y Estados Unidos siempre quiere ser la mayor potencia, sí. Por eso quisieron demostrar su poder pisando la luna. Ok, esto me parece como una guerra de egos, ¿no? Pero no directamente, o sea, como que movieron como un tablero de ajedrez, ¿me entiendes? O sea, estaban moviendo cosas alrededor del mundo, pero ninguno atacaba, pues porque tenía la capacidad de destruir el planeta. Bueno, es por lo que yo lo entiendo. Y el Sputnik al final solo era un satélite que giraba alrededor de la Tierra, mandando una señal que escuchabas por el radio, un pip, pip, pip. O sea, ni siquiera te llevaba los sensores que hoy alumnos de preparatoria y universidad hacen satélites que tienen más sensores y sacan fotos. El Sputnik no llevaba nada, solo hacía pi, 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 y eso hizo su función, nos puso nerviosos a todos, pensando que pudiera imaginar todo cuando realmente no llevaba nada más que un transmisor. Okay. Bueno, y también no sé si nos puedan platicar un poco también de la diferencia tecnológica que hubo, porque en el Apolo 11 se usó el cohete Saturn V, ¿no? Saturno 5. Claro, Saturno 5. Y ahorita hubo un poco más de diversidad cultural en ese aspecto, no sé si nos puedan platicar. Sí, en el Apolo 11 se usó el Saturno 5, que tenía propulsores de oxígeno líquido, ¿no? Gas líquido. Y bueno, el cohete de la nave Orión es un cohete SLS, que es Space Launch System, que tiene 2 propulsores a sus costados, que son propulsores que utilizan 2 tipos de de combustible, que es líquido y sólido, que proporcionan el 75% del empuje, porque es lo más importante. Sí. Algo que debemos de tocar es que lo más importante aquí es la nave que propulsa al cohete, porque pues es lo principal, si no, ¿cómo va a llegar a la luna, verdad? Sí. Entonces, algo muy importante es toda esa tecnología que se usó en comparación a la nave Orión, porque también hubo avances tecnológicos, por ejemplo, en la cápsula en la que regresan, ¿no? Porque si ustedes han visto los meteoritos cuando regresan a la Tierra, cuando llegan a la Tierra, llegan con fuego. Sí. Y la nave que se usa en el cohete, obviamente debe de estar especializada para que personas estén dentro, sí. Entonces imagínense desarrollar la coraza térmica. ¿Sí? Ahora, el cohete tiene más de 100 metros, pero realmente lo único que van a regresar es una cápsula que no mide más de 4 metros de alto, donde van los 4 astronautas. En la parte de abajo tienen un baño que fue el que preparó el especialista de misión Cristina Koch. Pero eso es lo único. Todo lo que se construyó, el tamaño, el ruido al despegar, se fue dejando caer los propulsores axiolares, la máquina principal, hasta que quedó algo girando alrededor de la Tierra muy pequeñito. Fue a la Luna, y ya que llega ahorita, que ya es va en regreso, se separa, también se destruye al entrar a la atmósfera, y solo queda una pequeña cápsula que se invierte, entra en reversa, y solo la protección es la parte de abajo. O sea, ¿eso es lo que regresa? Sí, y es su diseño aerodinámico, porque no todo está protegido. Haz de cuenta que tuviera un pequeño comal, porque además es de cerámica, un pequeño comal de barro, y eso hace que se desvíe el calor y no afecte a la parte que no está protegida de la cápsula Orión. Entonces imagínense la ingeniería, cuánto tuvieron que hacer, investigar para lograr que eso fuera posible. Bien, la precisión matemática tiene que ser muy exacta, porque hablando de la cápsula, tienen que tener una inclinación exacta de 65 grados. Si entran en una inclinación directa, rebotarían con la atmósfera y saldrían disparados. Y va a llegar a una temperatura de 2700 grados. Entonces, si no entran bien, pueden quemarse los astronautas. Por eso tienen que ser muy precisos. En un par de horas ya va a ser la reentrada a la Tierra.
Y algo que pasó con el despegue es que se supone que estaba previsto para una fecha, hubo algunos altibajos en la organización, algo falló, y muchos dijeron, ¿por qué no lo hacen antes? ¿No? Porque dijeron que hasta el 1 de abril. Okay. Y ahí entra algo, debe de haber una alineación específica para que pueda salir el cohete, porque no es lanzarlo en un día cualquiera, sino que hay cálculos, como lo dijo mi compañero, que pueden afectar todo el viaje. Ok. Ay, disculpen, es que como que hay muchas cosas que yo no sé y estoy tratando de imaginarlo. Pues, siento que pues para muchos también les va a pasar así. La verdad me gustaría mucho que después de esto podríamos hacer como otra parte. Ojalá pues poder tenerlos aquí próximamente. Pero bueno, también justamente hablando de como la seguridad de las personas en esta misión, hablabas mucho de como ciertos cálculos, ángulos y demás. Pues también hablando ahora de la tripulación, pues eran también militares, ¿no? Como ya lo decíamos. O también, como nos decía ahorita, que un maestro, por ejemplo, hoy lo podemos ver dándonos clases y al día siguiente, pues no sé, en una misión de la NASA o una cuestión así. O de una empresa internacional privada, como es SpaceX, como es Blue Origin. Aquí una de mis compañeras crew, usa el mismo uniforme que traigo yo, la maestra Imed Medina de Puerto Rico. Ella hace un año ya subió al espacio, entonces todavía ya es más común que cada día tras día más personas puedan tener la oportunidad de ir al espacio, pero sobre todo venir y compartirlo con muchos estudiantes, con muchas personas, volverse divulgadores de ciencia, porque necesitamos fomentar las profesiones STEM por los tiempos en que estamos viendo. Sí. Ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas y agregarle siempre el arte. La ciencia sin el arte no tiene conciencia. Entonces necesitamos que sea bien importante tener esa sensibilidad, ese corazón de poder cuidar nuestra tierra, y de ahí viene que todo lo que se hace en la exploración espacial debe de dejar un beneficio a la humanidad. Si lo que se está investigando no le deja algo bueno a la humanidad, esa investigación se cancela. Y solo que sea pequeño el beneficio, un nuevo foco que sirva para la exploración espacial y gaste menos luz, se desarrolla y al tarde o temprano llegará a las casas para ahorrarnos el gasto de energía. Recordarán, pregúntenle a sus papás, alumnos, cuánto se pagaba antes de luz y estos focos de filamento, cómo se calentaban, que era desperdicio de energía. Pagabas mucha luz para iluminar y para calentar, incluso hasta calentaban los pollitos cuando estaban chiquitos, ¿sí, no? El gatito, los pones un foco. Ahora no, ya no, el desarrollo de la tecnología para poder evitar el gasto de energía en las naves espaciales nos ha llevado a las luces LED, y ahora estas ya no se calientan y todos sabemos que se paga menos luz, hasta incluso las pilas duran mucho, ¿no? Sí. Bueno, qué interesante esto que nos platica. Como ya le comentaba, pues hay muchas cosas como que no me terminan de cuadrar, pero pues es más que nada, yo creo, la ignorancia. La verdad desconozco mucho de estos temas, aunque me está gustando bastante, la verdad. Y pues no sé, ¿alguien de ustedes quisiera compartirnos su opinión de todo esto que estamos diciendo ahorita? Pues tan solo los niños, o sea, ¿qué niño no quiere ser astronauta? Eso afecta mucho a lo social, ya que lo vemos en las películas. Todos queremos ser astronautas, queremos viajar, queremos ser lo más grande, entonces esto nos ayuda tanto en lo social como en evolucionar como especie. Demuestra que todos somos iguales y que pueden haber personas de diferentes lugares, de diferentes etnias, pero al final todos tenemos el mismo conocimiento y todos podemos lograr las cosas. Yo creo que es algo muy importante, creo que de las cosas más importantes que se puede investigar aquí como sociedad, porque pues sí, es un avance que se tiene, que después en un futuro nos puede llegar, por ejemplo, podamos llegar a Marte, incluso, porque creo que también uno de los objetivos de Artemis es poder establecer, bueno, como que un punto entre la Luna, y para usarlo como, ¿cómo se puede decir? Catapulta para llegar a Marte. Como catapulta para llegar a Marte, y yo creo que ya sería una evolución muy grande para todos nosotros. Sí, y ahí es donde entran todos ustedes, todos los estudiantes del CECID, del ENSAP, todas las veces que me han invitado. Siempre hemos hecho cohetes en el CECID y en el ENSAP que vuelan más de 120 metros y solo con agua. Sí, me acuerdo en San Isidro, Buen Suceso, en Alzayangas, en las zonas de Alzayangas, en todos lados los CECITES y los ENSAT han hecho cosas fabulosas, y ahí es donde entendemos que ahora todas las carreras son necesarias para la exploración espacial.
¿Qué necesitas? A la par que estudias tu carrera, prepárate en temas espaciales para que tú puedas platicar y hacer el trabajo. Doctor, contador, administrador, dentista, imagínate, te duele la muela, arréglame como astronauta para que cuando salga al espacio no me duela. ¿Qué materiales necesito? ¿Sí? El doctor, entrenadores físicos, maestros de matemáticas, químicos, ingenieros, electricistas, todas las carreras son necesarias. Entonces es una gran oportunidad para que todos los que hoy están en la escuela, en Miravista, en la universidad, estudien la carrera que quieran y a la vez, paralelamente ellos, especializarse en la información aeroespacial, porque además es pública. Todo lo que se hace en la NASA, en la Agencia Espacial Japonesa de JAXA, en Europa, en sus portales está público. Y además ahora con el internet, si no está en inglés, por lo menos rápidamente lo traduces y lo puedes leer y lo ves cómo lo aplicas en tus estudios universitarios. No, hombre, qué interesante, oigan. Yo desconocía mucho de lo que nos están platicando, pero la verdad es de que nos gustaría que pues se hiciera un programa después donde pudiéramos charlar un poco más. La verdad me gustó mucho esta plática y bueno, esperamos tenerlos aquí muy pronto. Sí, Cecitos, pero antes de despedirnos, recuerden que nos pueden escuchar en Radio Altiplano 96.5 FM, Radio Calpulalpa 94.3 FM y Radio Tlaxcala 1430 AM. Y si de pura casualidad se perdieron un capítulo de nosotros, nos pueden ver y escuchar en Spotify y YouTube como Conexión CECITE EMSAT. Además no olviden seguirnos en Facebook, Instagram, X y TikTok, ahí aparecemos como CECITE EMSAT Tlaxcala. Y pues también agradecerles a ustedes, chicos, que ya vinieron a platicarnos mucho de, pues no sé, de lo que ustedes saben. Por ejemplo, me sorprendiste, la verdad, que hablaste de unas cosas que yo dije, wow. Tú también nos desglosaste algunas cosas. Mucho, pues les repito que no tenía idea. Les agradezco a todos por venir y pues esperamos tenerlos aquí muy pronto. Y bueno, se despide Robert. Se despide Aranza. Hasta la próxima, Cecitos y Emcitos. Explora el mundo de la ciencia y la tecnología. Conexión CECITE EMSAT. Tu voz, tu comunidad, tu historia. Un programa en colaboración con la Coordinación de Radio, Cine y Televisión de Tlaxcala, Coracit y CECITE EMSAT.